Bueno, che, chicos, vamos a hacer una cosa. Ahí estuvimos charlando con Susana, con Julieta y compañía. Traigan el martes de la semana que viene, si es posible, la PC, la notebook, o impriman. Ustedes ya tienen escaneado. Ustedes tienen el libro de Mantován, ¿no es cierto? Entonces, vamos a usar el ejercicio práctico de consolidado que está en el libro de Mantován para ir leyéndolo y analizando. Entonces, traigan la notebook para ver ahí en la notebook, porque en el celular es muy chiquitita, no se puede mirar los números. O traigan impreso. Si pueden traer impreso, traigan impreso. Entonces van haciendo el ejercicio práctico y rayando, mientras Susana y Juli le van explicando. Susana, porque este tema es el tema que le gusta a Susana. Y después hacemos otro ejercicio práctico más. Entonces hacemos dos prácticos. Uno el de Mantován, que lo tienen hecho en el libro, y otro más. Entonces hacemos dos, así como yo quería que se hagan dos. Uno va a estar hecho, o la tablet, ¿viste? En la tablet también se ve, pero en el celular no se ven los numeritos chiquititos. Entonces, entonces hacemos dos trabajos prácticos. Uno de Mantován, que no vamos a hacerlo, a lo mejor desarrollarlo todo completo en el pizarrón, sino que lo vamos comentando del libro. Y el otro sí, tenemos que desarrollar el pizarrón de tal manera que ustedes queden adiestrados como para resolverlo en el examen, en el parcial. ¿Estamos? Que tampoco va a tener tantas complicaciones, porque un balance consolidado cuando hay muchas operaciones se vuelve complicado, se vuelve una cosa tediosa. Pero acá no es la cuestión que nos mareemos con los números. Para marearse con los números ya van a ver cuando les toque hacer el día que se reciban. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Hoy por hoy tenemos que aprender la metodología, tenemos que aprender qué se trata esto y hacer uno o dos ejemplos como ese, pavote, para entender cómo un balance de una empresa y otro balance de la otra empresa se suman los dos para mostrar un balance de las dos juntas. Ese es el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Y las complicaciones pueden venir por todos lados. Por ejemplo, estas. Fecha de cierre y periodos de los estados contables. Los estados contables de todas las entidades que integran el grupo económico deben ser preparados a la fecha de los estados contables consolidados. Es decir, a la fecha de cierre de la entidad controladora y abarcando igual periodo. O sea, tiene que ser de 12 meses y si es posible que ambas cierren la misma fecha, ¿no? Pero eso es una casualidad. Imagínense en ese grupo Clarín, donde hay no sé cuántas empresas asociadas, vinculadas, cada uno tendrá su fecha de cierre distinta. Y si bien es cierto que la controlante le puede obligar a la otra empresa a cambiar la fecha de cierre de ejercicio, porque una empresa, si quiere, los accionistas se pueden juntar y decidir cambiar la fecha de cierre. Como la fecha de cierre es una cláusula del contrato social o del estatuto. Queremos modificar, mira, la batería se me está terminando. A ver. Se puede cambiar y listo, se cambia la fecha y entonces se adecúa. Si se cambia la fecha, si vos sos el contador, bienvenido sea, va a hacer un balance más. Va a hacer un balance más.
Pero por eso dice ahí, se puede preparar estados contables especiales. Se podrán utilizar estados contables de la empresa controladora cuando la diferencia no supere los 3 meses. La fecha de cierre de la controlada sea anterior a la de la controladora. Se deberán registrar ajustes para reflejar los efectos de las transacciones o efectos significativos para la controlante y las transacciones entre ambas que hayan modificado el patrimonio de la controladora y que hayan ocurrido entre esa fecha de los estados contables de la controladora y de la controlada. Eso es lo mismo que estaba en la RT21. Igual. Seguirle. La moneda a emplear. La moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre. O sea, ajustada por inflación a la fecha de cierre de la controladora, de la inversora. Convertir previamente a la consolidación los estados contables de una controladora subsidiaria que sea una entidad del exterior a la moneda argentina. Puede ser que la otra sociedad no sea de Argentina, sea de Paraguay, sea de Brasil, de otro país. Entonces, tener un balance en peso y un balance en guaraníes. Un balance en peso y un balance en reales. Puede que los rubros allá sean distintos, no tan iguales que los rubros de acá, porque tienen otras resoluciones, no sé cómo se llamará en Brasil. Entonces vos tenés que acomodar todo eso y la unidad de medida de ese balance está en otra moneda, entonces vos tenés que aplicar la regla de conversión. Y hay distintas maneras de convertir las sociedades, los balances. En la RT21 se hablaba de, y esto les enseñamos, no vamos a hacer ningún trabajo práctico de esto. Si quieren mirar un trabajo práctico, mírenlo en Mantoban. Ahí hay 2 o 3 ejercicios prácticos que están buenos, si quieren verlos. Nosotros les vamos a enseñar en forma conceptual. ¿Para qué? Para que no pase esto de que alguna vez pasó, que yo ya les comenté, que va alguien, contador FCE UNAM, a Buenos Aires, se pone a trabajar en un estudio grande donde tienen clientes que hacen esto, que tienen estas situaciones, y tienen que hacer un balance convertido y no entiendan ni de qué se trata. Nosotros no queremos que un estudiante nuestro, un egresado nuestro, quede mal parado. Así que, si les toca ir a Buenos Aires y les dan este laburo, bueno, acuérdense que acá se les enseñó como para que tengan un trampolín, un pie, como para ponerse a estudiar con más detenimiento en qué consiste esto. Si no te vas a Buenos Aires, acá es difícil que te llegue a tocar un laburo de esto. Esto se hace en estudios grandes de Buenos Aires, de Rosario, y si no, te podés morir haciendo balance de empresas de acá, de Argentina, y nunca vas a aplicar conversión de estados contables. Pero esa es nuestra realidad misionera, correntina, entrerriana, chaqueña, formoseña. Pero en Buenos Aires por ahí hay empresas que sí, hay empresas grandes que por ahí no tienen, a veces no, ni siquiera son contadores de acá, son del extranjero, que vienen y controlan. Y saben hacer conversión. Entonces, volviendo al método de consolidación en sí, las normas contables, si los estados contables de todos los integrantes del ente consolidado deben ser preparados aplicando las mismas normas contables. Si las normas contables utilizadas por la subsidiaria difieren de las utilizadas por la controladora, éste deberá realizar los ajustes para uniformarlas con las propias. Por ejemplo, si la subsidiaria mide los bienes de cambio al costo de adquisición o al costo de las últimas compras, y en nuestro balance nosotros tenemos al costo de reposición. Son normas contables distintas. Ambas están permitidas, pero son normas contables distintas. O sea que vos tenés que empezar a hacer ajustes. Si te toca eso, se complica más todavía la cosa. Los trabajos prácticos que van a hacer con Susana y con Juli no tienen esas cosas. No, porque son ya cuestiones para
para hacer más complicado el tema. Nosotros el objetivo que tenemos es que ustedes aprendan el método, en forma conceptual, y que se puedan desempeñar el día que se reciban. Ese es el objetivo. ¿Se entiende? Bueno, seguí, Ilem. ¿Qué pasa con las transacciones y saldos intragrupo? Eso era lo que decíamos recién, acá adelante. Una entidad eliminará los saldos de activos y pasivos intragrupo. Las transacciones intragrupo que dan lugar a ingresos, gastos, otras variaciones patrimoniales y flujo de efectivo, y las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en activos tales como bienes de cambio o bienes de uso, excepto cuando los activos que los contengan se encuentren medidos a valores corrientes determinados sobre la base de operaciones realizadas con terceros y de acuerdo con las pautas establecidas en esta resolución técnica u otras normas contables. Esto es párrafo 796 y 797 de la NUA. ¿Seguile? Entonces ahí está el informe 29, estado de situación patrimonial consolidado, donde obviamente acá, si tenés participaciones en sociedades asociadas o negocios conjuntos, esto es ya cuando el grupo tiene inversiones en entidades fuera del grupo, pero este ya es el balance consolidado. O sea, que acá están sumados caja y banco de controlante con caja y banco de controlada. Inversiones financieras de controlante con inversiones financieras de controlada. Cuenta por cobrar al cliente de moneda de controlante más cuenta cobrar al cliente de moneda de controlada. Y así sucesivamente. Viene de cambio de una y viene de cambio de la otra. Están todos sumados. ¿Seguirle? Lo mismo pasa con el estado de resultado consolidado. Acá están las ventas de las dos empresas. El costo de las dos empresas. La ganancia bruta de las dos. Y así sucesivamente. Acá está reflejado el enfoque del ente. Mostrame el anterior un poquitito. Acá. Acá está reflejado el enfoque del ente. Porque antes, en el balance consolidado, en la RT21, estaba el pasivo y estaba el patrimonio neto. Y en el medio había un rubro que no era ni pasivo ni patrimonio neto, era la participación minoritaria, porque la participación de los controladores de la empresa controlante, se le llamaba patrimonio neto consolidado. Acá ahora, en el enfoque del ente, el patrimonio neto consolidado tiene dos partes. O sea, que es como que se metió lo que antes estaba separado entre el pasivo y el patrimonio neto dentro del patrimonio neto. Y ese es el enfoque del ente entendido como las dos empresas juntas, el patrimonio de los propietarios de la controladora y el patrimonio minoritario, de los accionistas minoritarios. Ese es el enfoque del ente. Y lo mismo se ve en el estado de resultados. La ganancia de los propietarios y la ganancia de los accionistas minoritarios. ¿Se entiende? Los propietarios es la droguería. Y los minoritarios son, vos sos los dueños de la farmacia, pero tenés el 80% de cada farmacia. De los 20%, esos son los minoritarios, que son otros. Pero obviamente esos que son del 20% vienen a la asamblea, vienen para escuchar nomás. No tienen injerencia. El que mantiene el control es la droguería. El patrimonio neto de los propietarios de la controladora y el patrimonio neto de los no controladores. Y este es el patrimonio neto total. ¿Seguile? Lo mismo pasa con el estado de flujo efectivo. Acá está todo sumado y es por método directo. ¿Seguile? Adquisición y disposición de las subsidiarias. Periodo de conciliación. Se incluyen ingresos y gastos de la fecha de adquisición hasta la fecha en que se pierde el control.
O sea, esto es cuando tengo que dejar de aplicar el método. Acciones ante el cese de control. Tengo que dar de baja las cuentas. Activos, incluida la llave de negocio, y pasivo de la subsidiaria a su importe en libros. El importe en libros de las participaciones no controladoras, incluyendo los resultados diferidos atribuibles. Reconocer el valor razonable de la contraprestación recibida, las distribuciones de acciones a los propietarios si las hubiera, y la inversión conservada su valor razonable a la fecha de pérdida de control. Reclasificar los resultados diferidos al resultado del periodo o transferirlos a ganancias acumuladas. O reconocer de la diferencia total como ganancia o pérdida en el resultado del periodo atribuible a la controladora. O sea, tengo que volver a cómo era la situación antes de tener el control, porque tengo que dejar de aplicar el método y volver como si fuera que vuelvo a costo más dividendos. Seguir. Tratamiento contable de la parte controladora conjunta. Si la figura es un negocio conjunto societario, tengo que los derechos al finalizar el negocio, tengo derechos sobre los activos netos y tengo que aplicar el método del valor patrimonial proporcional. En una línea tengo que presentar en los estados contables individuales inversiones de negocios conjuntos societarios. Si se ocurre esa situación, en la RT21 yo tenía que hacer consolidación proporcional. O sea, el balance consolidado tenía que incluir el 100% de la droguería y el 80% de la farmacia. A eso se le llamaba balance consolidado proporcional o consolidación proporcional. En la NUA no hay más consolidación proporcional. No hay más, se eliminó. Ahora es consolidación total. Por eso RT54 no tiene esto. Antes había consolidación proporcional. En la NUA no hay. En la NUA es consolidación al 100%. Al 100%. Seguile. Bien. Ahora viene conversión de estado contable, que es un paso previo a la consolidación. Por eso en el capítulo 8, creo que 7, 8 por ahí, de la NUA, primero está conversión. Primero está conversión. Y da vuelta a la página y empieza consolidación. Es un paso previo. ¿Por qué? Porque si el balance viene del extranjero, viene en reales o viene en guaraníes. Y yo tengo que consolidar. Porque en mi balance individual yo tengo inversiones, participaciones en entidades, en otras entidades, y aplico el BPP, pero el BPP está aplicado sobre el tipo de cambio del guaraní o del real, del balance que está en guaraníes o el balance que está en reales. Pero para consolidar tengo que convertir todo ese balance, porque tengo que sumar caja y banco de pesos con caja y banco de reales convertido a pesos. Viene de cambio en pesos, que son los de la droguería, más viene de cambio en reales convertido a pesos de la farmacia que están en el Brasil. Y así sucesivamente, rubro por rubro. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de consolidar, ¿qué es? Convertir ese balance a pesos. Entonces, el objetivo de la conversión es expresar en moneda local los estados contables que originalmente están emitidos en otra moneda, por corresponder a una entidad domiciliada en otro país, puesto que la empresa local participa en ellas, cuyos estados contables deben ser usados para medir la inversión al BPP y consolidarlo en su caso, o medir la participación en un negocio conjunto. También en el caso de sucursales en el exterior de una empresa local que emiten información financiera en las respectivas monedas de sus lugares de asentamiento. Para ello, la conversión es un paso previo necesario para la aplicación del BPP o para la consolidación y para la medición del negocio conjunto no societario. El indicador que se utiliza es el tipo de cambio que relaciona las dos monedas. La conversión, obviamente, tipo de cambio del cierre de ejercicio, ¿no? La conversión constituye un procedimiento de reexpresión de partidas,
no por inflación. Es un procedimiento de reexpresión de partida, pero no estoy haciendo ajuste por inflación, estoy convirtiendo, pero sí por variación del tipo de cambio, por lo que debe ser considerado también un tema inherente a la unidad de medida en la que se expresa la información contable. Si nosotros queremos darle otra visión a lo que es conversión, nosotros ya estamos aprendiendo conversión desde que empezamos primer año de la facultad. Porque cuando nosotros en primer año le enseñamos que una entidad puede tener dólares, nosotros le dábamos el tipo de cambio. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la conversión. Pero ahí era la conversión de un elemento patrimonial, que era la moneda extranjera, porque la entidad tenía dólares. Eso también es conversión, pero es una conversión individual de un rubro o de una cuenta. Ahora, el término conversión lo aplicamos al estado contable completo. ¿Se entiende? Entonces, por ahí, si ustedes leen Forley Newton, no, si leen Palen Acuña le da esa visión, que convertir ya lo estamos aplicando. Cuando teníamos dólares, teníamos reales, teníamos euros en el activo, en caja y banco o en inversiones temporarias, teníamos que tener el tipo de cambio para convertir a pesos. Y obviamente, ¿se acuerdan que cuando aprendimos modelos contables, los modelos contables se definen con 3 variables? ¿Cuáles eran las variables? Unidad de medida, capital a mantener y criterio de medición de activo y pasivo o criterio de evaluación. La conversión se refiere a los pesos o a los reales o a la moneda en que se refiere un balance, y eso es unidad de medida. Por eso ahí dice, la conversión constituye un procedimiento de reexpresión de partidas, no por inflación, sí por la variación del tipo de cambio, por lo que debe ser considerado también un tema inherente a la unidad de medida de un modelo contable. Es una cuestión de unidad de medida. Así como decimos, la unidad de medida pesos nuestra tiene problema con la inflación, la unidad de medida pesos nuestra, si nosotros tenemos que hacer la contabilidad, emitir el balance en pesos y tenemos una empresa que somos dueños pero es de otro país, viene el balance en otra unidad de medida, lo tenemos que convertir a la unidad de medida nuestra. Entonces es un tema de unidad de medida. ¿Se entiende? Seguile, Irene. Definiciones. ¿Qué es una entidad del exterior? Es una entidad que utiliza una moneda extranjera para la preparación de su estado contable, o sea, para su contabilidad. Hace su contabilidad y emite su balance en reales. Es controlada conjuntamente o asociada de la entidad emisora de los estados contables, o sea, es controlada por nosotros. Tipo de cambio es la relación de equivalencia entre la moneda argentina y la extranjera. Para convertirse utilizará el tipo de cambio efectivamente aplicable para la remesa de dividendos por parte de la entidad del exterior. Tipo de cambio contado es el tipo de cambio utilizado en transacciones de entrega inmediata de efectivo. Y las diferencias de conversión son las puestas en evidencia por la conversión de estado contable de una entidad del exterior. Esto es párrafo 753. ¿Seguile? ¿Cómo se hacía la conversión antes? En la RT21 se clasificaba en entidades integradas o no integradas. Y ahora, eso era en la RT18 y en la RT21. Ahora, simplemente, ahora no hay más esa clasificación. Porque antes, antes existían dos métodos. Uno era el método de convertir ajustar. Convertir ajustar era el recomendado para las sociedades integradas. Y para las no integradas se podía optar entre convertir y ajustar o ajustar, convertir. Esto solo, hoy por hoy, está en el libro de Mantoban. Si ustedes agarran Palen Acuña, Forley Newton, algunos de los libros que todavía no son 2025, van a encontrar convertir, ajustar y ajustar, convertir. Así que en esta parte, solo miren Mantoban.
No miren Palen Acuña ni Forley Newton porque que yo sepa no sacaron todavía los libros nuevos, la actualización. La no actual ha prescindido de esta clasificación y considera a todas las entidades del exterior por igual. Porque claro, el fin último de tener una participación en una entidad del exterior es la obtención de utilidades, de rentas que se concretan con remesa de utilidades a la inversora argentina. Yo invierto en la farmacia allá para tener utilidades. Con esta base se prescribe lo siguiente, según la existencia de un contexto inflacionario. Si el método temporal, que es el método de la inversión neta, este método que en la doctrina se llama de la inversión neta, si ustedes ven en Palen Acuña, en Forley Newton, ahí está explicado el método de la inversión neta, pero en aquel momento no era el obligatorio. En aquel momento era convertir, ajustar o ajustar, convertir, por RT 18 y 21. Este método, que en la doctrina se llama de la inversión neta, simplifica la metodología a sabiendas de que no se obtendrá una medición depurada de estas partidas, surgiendo la llamada diferencia de conversión. En cambio, si hay inflación, tengo que aplicar el método de convertir y ajustar. Este método es una variante del método temporal, cuando en el país inversor existe un contexto inflacionario que debe reflejarse en los estados contables, dado que el método temporal se basa en considerar las operaciones de la entidad del exterior como una extensión de la entidad local, aquellos ajustados por inflación local, luego convertirse a moneda de la inversora. O sea que nosotros tenemos que convertir las transacciones, las operaciones de la contabilidad que emitió ese balance en reales al tipo de cambio vigente en cada momento de nuestro ejercicio económico en la Argentina y convertir por la inflación de la Argentina. Eso se llama convertir y después ajustar. Convertir a los tipos de cambio vigentes en cada momento y después ajustar por la inflación de hoy, de acá de Argentina. Y es un quilombito. Es un quilombito. Pero hay sistemas de computación que hacen. Vos le tenés que cargar los datos. ¿Eh? Termina ahí, me parece. Claro, falta qué hacer con el tratamiento contable de la diferencia, porque me surge una diferencia de conversión. La diferencia de conversión proceden de la conversión de los elementos de la evolución patrimonial a los tipos de cambio correspondientes a la fecha de las transacciones a un promedio, siempre que los tipos de cambio no hayan tenido fluctuaciones significativas, y de los elementos de los activos y pasivos al tipo de cambio al cierre, y la conversión de los activos menos los pasivos al inicio a un tipo de cambio de cierre diferente del tipo de cambio del cierre anterior, o sea, tipo de cambio de ahora contra tipo de cambio del cierre anterior. Párrafo 759. ¿Y qué hago con la diferencia de conversión? Se acumulará en un componente independiente de los resultados diferidos. Así como aprendimos que en los resultados diferidos iban las reservas por revalúo de bienes de uso, en resultado diferido también van las diferencias de conversión de subsidiarias, de balances que hayan sido consolidados, que tengo que convertirlos de reales a pesos. Y se mantendrá esa diferencia de conversión en los resultados diferidos acumulados hasta que se produzca la venta de las farmacias del Brasil o el reembolso total o parcial del capital. Y se transferirá tales diferencias al resultado del ejercicio cuando tengan lugar los hechos referidos en el punto anterior. Ahí los mando a resultado no asignado y que los socios se distribuyan, si quieren, ¿no? Ahí me parece que termina. Sí. Entonces, el objetivo de conversión es que entendamos que a lo mejor tenemos que hacer un balance consolidado de un balance que tengo en pesos, que es la controlante, y las controladas son en otra moneda. Voy a recibir un balance que viene en reales. Tengo que sumar línea por línea los pesos con los reales, rubro por rubro, pero primero tengo que convertir aquel balance. Y al convertir voy a tener diferencia de conversión.
¿Dónde van las diferencias de conversión? A resultados diferidos. ¿Entendieron? Conceptualmente. Claro, porque allá puede haber inflación y acá también puede haber inflación. Acá pusimos la diapositiva de que acá no más hay inflación. Pero puede haber en los dos lugares. Claro, eso. Si no coinciden la fecha de cierre, en ese caso, la fecha de la, o sea, la fecha de cierre de la controlada va a ser la misma y no vamos a tener que ajustar por inflación, solo voy a tener que ajustar el tipo de cambio. Teórica, claro. Primero al tipo de cambio y después por la inflación de acá, porque la conversión del balance del Brasil no está con la inflación de la Argentina. Y vos tenés que hacer de cuenta que una sola empresa. Así como convertís tus pesos o tus bienes de cambio, que los tenés que ajustar por inflación de acá, hacer de cuenta que allá es lo mismo, que allá es parte del territorio argentino, que allá, si acá hubo esta inflación, esa inflación también tenés que aplicarla como si fuera que no es otro país. Entonces, primero tenés que convertir y después tenés que ajustar por la inflación de acá. Y dejarlo ahí, ¿viste? Porque lo que sigue sería hacer un ejemplo con números. Y ya. Bueno, me parece que más o menos el objetivo de la clase quedó. Ahora tenemos que hacer algo con números. ¿Estamos de acuerdo? Son las 7. Bueno. Chao. Tenía una duda. Sí. ¿El estado de flujo efectivo solo es por el método directo cuando se hace el estado consolidado? No, por cualquiera de los dos. Y el método para la conversión hoy en día es el temporal, digamos, tabla mensual. Sí. El otro ya. El otro no. Okay. El otro sí hay inflación. Sigue siendo método temporal, pero con inflación tenés que hacer este método. Claro, por eso. Okay. ¿Eh? ¿Cuándo van a estar las notas más o menos? Dios que lo sepa. Para saber si disfrutamos todavía o no. Disfruten. Ah, cierto que tengo esto.